el tema de hoy día, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a ver qué sucede con este pequeño caso de acá. ¿Qué pasa cuando tienen una carga distribuida en un sistema de ejes, o sea, un sistema de ejes global, y está recayendo sobre un elemento que está inclinado, está en otro sistema de ejes? Ya, vamos a ver qué pasa, cómo le afecta y cómo se transforma esto. Eso va a ser la primera parte. La segunda va a constar de un ejercicio modelo que hace uso de este recurso, ya, modelo de examen. Y, y eso más que nada. Hay también fórmulas por si es que les toca o de este estilo de carga o de carga tipo triangular o cualquier cosa que les podría tocar, cómo ustedes lo transformarían. Ya, primer paso, lo de siempre. Comprobamos la isostaticidad. Son dos barras, perdón, son dos chapas por tres, que es la fórmula, se hace 6 del grado de libertad. Grado de sistema desarticulado son cuántas barras entran a mi articulación, restando lo otro, restando al grado de libertad desarticulado serían 4. Y contamos la cantidad de restricciones que nos dan los apoyos que tenemos en el sistema, que serían 2 más 2, 4. Y como estos son lo mismo, esto es isostático. De la misma manera, dibujamos el diagrama. Ahora, para el diagrama de cuerpo libre, por este caso, por esta sola vez, recomiendo dividirlo al empezar. ¿Por qué? Eh, Porque si bien nosotros tenemos toda esta carga distribuida en 11, que es lo que está aquí abajo, va a actuar de muy manera distinta en los primeros 5 centímetros que es acá y en esta otra parte de acá. Entonces vamos a sacarle una resultante aparte a estas dos, una de la parte inclinada y otra de la parte rectangular. Vamos a usar esta de acá en particular. Entonces, la parte del cálculo de reacciones externas se mantiene en lo mismo, ¿ya? Prácticamente es lo mismo. No cambia nada si tienen alguna no, alguna barra inclinada, ¿ya? No cambia en nada. La sumatoria de momentos acá se inicia desde la articulación hacia derecha. Esta es otra cosa que igual es desde la anterior clase. Si dice derecha es más que nada una manera de decir todo lo que está de este lado, digamos, ¿no? A esto se refiere derecha. Entonces serían los elementos 12,5 y el HB, que despejando me sale que la horizontal en B es de 6. La vertical no entra porque está en la misma línea de acción y coincide con el centro de momento o tiene distancia C. Después se hace momentos en A para calcular la vertical en B y finalmente hacemos el sumatorio de fuerzas verticales y horizontales para calcular las otras dos incógnitas. Hasta ahí, normal. ¿Ya? Estos son los resultados. Pueden revisarlos en el video con detalle. Pero lo que quiero llegar es esto. ¿En qué va a cambiar? Primeramente, cuando ustedes tengan una carga, originalmente aquí era una carga distribuida de este estilo, ¿no? ¿Verdad? Tenía una intensidad de 2 toneladas sobre metro. ¿Ya? Originalmente era eso. Cuando nosotros hagamos el análisis de esfuerzos internos, no vamos a poder hacer uso de esta carga que, digámosle, es vertical. Tenemos que transformarla, tenemos que darle una cierta transformación. Y para eso necesitamos saber el ángulo con el que se inclina un sistema de referencia. ¿Ya? ¿Cómo pasa de ser un sistema de eje global a ser un sistema de eje local, que sería el inclinado acá? Entonces, tengo que sacar con relación de triángulos cuánto es el ángulo. Como acá son lo mismo, la misma distancia, los 45 grados y 45 grados en ambos lados. Muy bien. Ahora, también de igual manera, cuando se tienen barras inclinadas, como vimos en la primera clase de pórticos, también tenemos que sacar su distancia inclinada, ¿no? ¿Ven? Todo normal hasta ahí.
porque trabajamos con las distancias inclinadas, no con las distancias verticales y horizontales. Tranquilo. Aquí viene lo nuevo. Cuando nosotros eh, querramos transformar de un sistema de ejes a otro una fuerza o una fuerza, una carga distribuida, lo que sea. Bueno, en el caso de las cargas distribuidas, nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Eh, Vamos a sacar la resultante que hay con esta distancia de acá. ¿Ya? Primeramente. Eso sería acá, lo que tenemos en rojo. Ahora, esta misma distancia, esto que está acá, que recayó, lo vamos a transformar al sistema de ejes inclinados. ¿Ya? Vamos a sacar una R de Y y una R de X, dos componentes con esta cierta inclinación. Entonces, R de X va a ser eh, como tanto el seno y el coseno de 45 son 1, esto se va a mantener igual, ¿ya? Mejor dicho. No, no, perdón, perdón. Disculpe. Entonces, esto está directo. Entonces va a ser 10 por el seno de 45 y el coseno de 45, ¿ya? Como ambos son 45, van a ser lo mismo y por eso tanto R de X y R de Y van a ser 5 por raíz de 2. Y el siguiente paso va a ser, eh, muy bien, ¿cómo la tenía? Ya, voy a explicar esta parte, ¿no? Para que entendamos bien. Voy a poner como pasos. Primero tenemos, ya les voy a decir qué tenemos que hacer. Tenemos que transformar esta carga que ven acá, la distribuida que está en vertical, en una carga que esté, eh, en una carga que esté vertical a a la que está inclinada, ¿ya? Ahora, como pudieron ver acá, ¿qué pasa si nosotros descomponemos esta fuerza de 10 toneladas? Va a aparecer también una componente horizontal, ¿ven? Es decir, cuando nosotros hagamos la transformación de esta carga distribuida, van a aparecer dos cargas distribuidas. Una que va a ser perpendicular al eje horizontal de mi barra y una que va a ser paralela a esta misma y va a tener una representación así. ¿Ya? El sentido de las flechas con la que va a estar va a ser más o menos el mismo sentido que sigue la fuerza que tenía originalmente. O sea, la fuerza de la descompuesta va a ser el sentido para las dos cargas distribuidas. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso hay dos maneras. Con el ingeniero Llaveta, y seguro se recuerdan, existe una manera que es la equivalencia de áreas. ¿Ya? Pero yo prefiero mostrárselos de esta manera porque hacemos dos transformaciones. Porque en sí lo que se hace es transformarlo dos veces. Eso es algo que muchas veces con el ingeniero Llaveta, de la manera en la que grafica, se puede llegar a entender mal cómo está distribuida. ¿Ya? Cuando ustedes tienen una carga, por ejemplo, esta carga original que tenemos acá, esto de 2 toneladas que está ahí en el sistema global, tiene dos cosas que están sobre este sistema global. Tiene sus distancias y tiene sus fuerzas, su distribución de fuerzas. Ahora, hay otro tipo de carga que el ingeniero ya pone, que se grafica un poco distinto, que es así. ¿No? Ahí, en ese caso, cambia, porque ahí ya no sigue estando distribuida en los 5 metros en la distancia horizontal que hay acá abajo, pero su sentido de cargas ya no está distribuida ahí, está distribuida en la distancia eh,
¿cómo se diría? En la distancia inclinada. ¿Ya? Entonces, yo prefiero ponérselo de esta manera porque aquí hacemos el cambio de las dos cosas que se pueden hacer, tanto de las cargas, o sea, de cómo se distribuye ah, nuestra carga rectangular en este caso, y también de las distancias. Al hacer la resultante de 10 toneladas sobre esto y transformarlo en estas dos fuerzas, ya estamos haciendo eso. Y luego, estamos haciendo ambas, perdón. Y luego de esto, lo que vamos a hacer es despejar estas dos, porque estos son resultantes, ¿no? Despejarlas de la fórmula de R, Q por L, que sería la fórmula de los rectángulos, y despejar Q, que esa Q es lo que recién nosotros vamos a hallar cuando ya estemos en este tramo. Vamos a hallar una QX y una QY. ¿Ya? Ahora sí, vamos al ejercicio. Cuando tengamos así, bueno, en este caso, tenemos dos fuerzas, una vertical y una horizontal del apoyo. Estamos en A por si acaso. ¿Ya? En A tengo dos fuerzas, las cuales tengo que transformar también, porque no están en el mismo eje, de un sistema de eje global a uno local. Entonces, la transformación, como es el mismo ángulo para ambos, o sea, 45 grados, puedo ponerle directamente coseno de 45 y ponerle las dos fuerzas y ya estuvo. ¿Ya? De la misma manera con las fuerzas horizontales, con el seno de 45, como es el mismo ambos, y simplemente este, restamos lo que son las dos componentes de este caso. Ojito, sí, acuérdense que nosotros estamos queriendo transformarlo a este sistema de ejes, ¿no? Entonces, esta fuerza de 6 y esta fuerza de 8 se van a descomponer en dos, y los signos de estas componentes van a estar determinadas de acuerdo al sentido que le dimos a nuestro sistema de ejes local. En pocas palabras, hacia arriba, o sea, hacia arriba es así, en este sistema, son positivos, lo cual sería esta vertical y esta otra. ¿Ya? ¿Y por qué aquí es negativo y este es positivo? Porque nosotros estamos haciendo que hacia este lado, hacia la derecha, ¿ya? El sentido del vector sea positivo, ¿ya? Que sería la componente de 8. Y la de componente de 6 que está acá, está yendo al otro sentido. Entonces, por eso es negativo. Ahora, lo principal, el, el show. Como estábamos viendo al inicio, vamos a tener acá dos fuerzas, bueno, dos distribuidas. Una distribuida que es que va a nacer de la resultante, la componente de 10 en y otra que va a ser axial, que va a ser la componente en X. Y les muestro cómo se ve originalmente, porque de aquí parte este pequeño desarrollo que yo actualmente ya lo sugiero hacer que lo hagan al inicio, ¿ya? Junto con lo que vimos al inicio de la descomposición de la carga distribuida, ahí háganlo en conjunto, como para que lo tengan todo eso ordenado y solo consulten esa hoja y no estén haciendo luego, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede acá? Como les dije, cuando tengamos una carga distribuida, le sacamos su resultante, descomponemos su resultante y estas dos resultantes despejamos de la fórmula de R igual a Q por L de los rectángulos, y si tuviésemos un triángulo de un triángulo, y así, despejamos de esta fórmula la Q, ¿ah? Y de esa Q es lo que yo voy a usar en mi problema, es lo que yo voy a usar en este tramo AC para sacarle esfuerzos internos. Entonces, como lo tenía dibujado acá, lo que tengo va a ser una RY que va a ir más o menos así,
y una Rx que va a ir en este sentido. ¿Ya? Ambas se van a distribuir eh, de manera constante, ¿ya? O sea, para los esfuerzos axiales y normales, ¿ya? O lineales, mejor dicho, de manera lineal, perdón. Entonces, una vez halladas las dos intensidades, Q y QX, podemos proceder recién a hacer el cálculo de momentos. Ahora, para los momentos no cambia mucho. Para los momentos estamos usando el QY por si acaso. Como son lo mismo, no le estamos tirando mucha bola, pero igual va a ser 1. Eso sería 1 por X medio, eso sería menos X medio, ¿ya? Más 10,09 por X, que sería la fuerza puntual que está ahí. Ya, la derivada del momento es X, ya, eso está bien. Ahora, ¿qué es lo nuevo y qué es lo que dije, lo que les dije en la anterior clase? Las normales. Para el tema de las normales, prácticamente es como, es como sacar es como sacar una resultante que va a ir variando con respecto a X, ¿ya? Es decir, si lo que ustedes tienen es una carga distribuida, rectangular, su grado va a ser X. O sea, cuando esté así distribuida axialmente, su grado va a ser un grado 1. Si tienen una triangular, su grado va a ser de grado 2. Y si tienen bueno, hasta ahí nomás llega, porque a partir de adelante ya serían de grados superiores, ¿no? O sea, serían ya funciones. Eso no va a haber, no va a haber eso. ¿Ya? Entonces, ahí tienen dos tipos de casos. Tienen un caso donde puede ser lineal esta distribución, que sería cuando son cargas rectangulares, y si es que les toca una carga triangular, sería eh, de grado 2 de segundo grado. ¿Ya? El sentido también de esta, de esta carga, de esta intensidad de carga, va a ser dada, como les dije, por su descomposición que hicieron al inicio. En este caso, este está apuntando hacia la izquierda. Y prácticamente para nosotros, como estamos yendo de izquierda a derecha, ese sentido es como de tracción, es positivo, ¿no? Entonces aquí esto se va a mantener positivo, mientras que la otra fuerza, como está entrando, va a ser negativa. ¿Ya? Este es, esta es la única manera en la que su normal sea lineal, es decir, dependa de X. Entonces eso es algo que sí o sí necesito que repaso. Eso es lo nuevo, eso es lo principal. ¿Ah? Y antes de que acabe el tiempo, vamos a terminar este ejercicio. ¿Ya? Esto igual, la demostración, bueno, es básicamente lo que les dije al inicio, de que cuando uno transforma estas cargas, lo que hace es transformarlo en dos sentidos. Un sentido que va a ser básicamente va a ser ahí transformamos lo que son los sentidos de las cargas y con la otra vamos a transformar la longitud sobre cuál está distribuida. ¿Ya? Por eso es que son dos transformaciones, pero en vez de estar así como que haciéndolo por tiempo, ustedes no van a poder transformarlo en ese momento. Por eso yo les digo de manera directa cómo hacerlo. Tienen su carga así que está distribuida y lo único que hacen es, nuevamente les repito, distribuyen sobre la distancia que esté inclinada, va sobre la distancia que esté distribuida. Esa resultante la descomponen. Y esas componentes despejan su Q respectivo, que solo sería despejarla de la fórmula la cual ustedes usaron al inicio. Donde obviamente la longitud va a ser la longitud inclinada, ¿ya? No va a ser cualquier longitud. Por eso nuevamente, a disculpar que sea tan insistente con eso, pero de verdad que necesitan saberlo bien, necesitan saber el porqué, ¿ya? Tiene dos transformaciones.
La primera transformación de cargas es lo que hacemos acá con los ángulos para hallar las Qs, ¿ya? Perdón, para hallar las Rs, ¿ya? Las RY y a la RX. Ese es un cambio, una transformación que le hacemos a las cargas, a los vectores. Y luego, eh, al despejar la L, al despejarlo usando la distancia inclinada, estamos distribuyéndola ya no en la distancia horizontal de antes, o sea, digo, en esta distancia horizontal, sino en una distancia inclinada, en este AC, ¿ya? Esas son las dos transformaciones que se hacen. Y eso se hace ya de manera directa con esos pasos que les mostré. Esta es una demostración que probablemente no van a necesitar, así que la saltamos. Entonces, resumen de eh, esto es lo que la representación que se puede dar en este tipo de ejercicio, ¿ya? Para cargas rectangulares, es decir, para cargas rectangulares que sean axiales, va a tener un mismo Q con esta flechita. Para cargas triangulares, que se despeja de esta fórmula, que sería la fórmula de un triángulo despejando el Q, va a tener que la primera parte va a tener una intensidad de carga Q1 y acá va a tener un Q0 que va a ser, que va a tener una intensidad de carga que va a ser igual a cero, ¿ya? Es decir, simulando que es como una especie de triángulo, ¿no? Porque en un extremo va a ser una intensidad de carga distinta de cero y en el otro va a ser sí o sí cero. Está lo mismo, esto va a ser constante. Y para cargas trapezoidales, que no es nada más que un rectángulo y un triángulo, pues ambas van a ser distintos de cero, ¿ya? Pero ¿cómo saben cuál va a ser la parte triangular y la parte rectangular? Fácil. La parte que sea rectangular, la intensidad de carga va a ser la que sea menor de estas dos. ¿Sabe? Porque es como que estuviésemos representándolo de esta manera. Donde métanle que acá esto es 6 y acá esto es 5. Entonces la parte rectangular va a ser 5, ¿no? Que sería todo esto de acá. Y la parte rectangular va a ser 6 menos 5. O sea, Q2 en este caso menos Q1. ¿Ya? Eso es en el caso de que el mismo problema ya les dé eh, las cargas axiales distribuidas, ¿ya? Y esa es la manera en la que ustedes pueden reconocer cuál es, por cómo están, todos son flechitas que van hacia axialmente. Yo no sé, pues, cómo será, no sé si esto es un rectángulo, un triángulo, yo no sé, no se puede visualizar, pero se puede visualizar al identificar qué datos les pone el ejercicio, ¿ya? Como ustedes también lo pueden descomponer, esto es importante, nada más. Ahora, luego de esto, el problema se resuelve de la misma manera, ¿ya? Ahorita vamos a pasar al modelo de examen que les dije en la anterior clase, que no está resuelto y que usa este concepto. Entonces, hasta aquí les pregunto, ¿tienen alguna duda con el tema de las transformaciones? No, creo que no. Ok, ya. Eh, Muy bien. Entonces vamos a ver el modelito. Un modelo nuevo. Nunca se hizo. Bueno, lo tenían que dar para otro semestre, pero no sé por qué no lo hizo. Y es el que vamos a ver en pantalla ahorita. Ya, este de acá. Este de acá, ya me acordé. Lo iba a dar el anterior semestre, pero no me acuerdo por qué no lo terminé dando. No hay video, porque nunca había esa asignatura, pero este es el que les tocó hace un año prácticamente. O sea, sería el semestre 1, 2021. Y bueno.
es este de acá. Tiene exactamente lo que les dije. Tiene una carga distribuida axial, tiene transformaciones de carga de un sistema a otro y tiene la típica estructura que normalmente siguen los pórticos del ingeniero Suárez, donde comienza de esta manera, tiene un voladizo, un inclinado, ¿no? ¿Verdad? Ya bueno, lo que hay a partir de acá es los cambios. Vamos a resolverlo. Bueno, vamos a resolverlo, sí, vamos a hacer. Y estos son los datos que me han pasado, bueno, la persona que me lo pasó, para que lo quiera en ese entonces, me dio sus datos. ¿Ya? Primero, algo que podemos ver a simple vista. Esto es un, ¿cómo se diría? Este es un pórtico desarticulado. No hay necesidad de comprobar esta certicidad. ¿Ya? El sentido del apoyo móvil afecta en algo, no afecta en nada. Y ven que la única manera en la que afecte es que si estuviese de manera directa e interfiriendo el, con la línea de acción del otro apoyo. Pero si no, pueden decir que es isostático tranquilamente. Siguiente, comienza el primer paso que les dije. Diagramar, dibujar el diagrama de cuerpo libre. En este tipo de ejercicios sí es útil que lo dibujen o que por lo menos se pongan guías a un lado, porque como pueden ver son gran cantidad de cargas y variables y eso lo tienen que descomponer y tenerlo lo más ordenado posible para que no se estén chipando. Primeramente, sacan las resultantes las de cada una de las cargas distribuidas. Y como pueden ver acá, si bien tengo un Q4 de una tonelada, esta carga distribuida está distribuida en 7. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el análisis, podemos sacar directamente una resultante ya. Pero cuando es así partido, por así decirlo, o sea, tienen dos inclinaciones distintas, yo les recomiendo sacar dos resultantes distintas porque estas resultantes son las que vamos a descomponer y luego vamos a transformar eh, en dos tipos de cargas con dos ángulos distintos. ¿Ya? Bueno, primer paso, sacan los ángulos. Normalmente esos ángulos que los da de incógnita, entonces si no los tienen, tienen que sacarlos con las distancias verticales y horizontales y Pitágoras, todo normal. Segundo paso, sacan todas las resultantes que hayan, ¿ya? Belleza. Tercer paso, comienzan este, y obviamente si tienen alguna fuerza inclinada, como este de 3 toneladas que está acá, lo, distribu- lo, lo descomponen, ¿no? Y una vez ya lo tienen los dos parámetros ya listos. Y acá, como les dije, esta resultante de 7 toneladas es lo que está acá, pero yo lo distribuyo en dos partes. En una resultante 4 que va a estar al lado izquierdo, que es esto de acá, de 3, y otra que va a estar al lado derecho, que es de 4 toneladas. Siguiente. Ahora, ahí está. Ya. Siguiente. Hacemos el cálculo de reacciones externas. Esta parte nuevamente es largo, ¿ya? Como pueden ver, estos son dos líneas de numeritos y incógnitos. Como esto es un apoyo desarticulado, el procedimiento es directo. Le ponen sumatoria de momentos en el apoyo fijo y luego hacen sumatoria de fuerzas verticales y horizontales con las incógnitas que les queden, ¿ya? Aquí la trampa está normalmente en la sumatoria de momentos. Vamos a hacer solo el análisis de la sumatoria de momentos porque los otros son normalcitos, no son nada del otro mundo. Primeramente, la vertical en K. ¿Qué distancia usa?
como el sentido es horizontal, vamos a utilizar distancias que sean paralelas a esta, que sería la distancia vertical de 1 metro, de K1. ¿Y por qué es, este, y por qué es es positivo si esto está inclinado de esta manera, ¿no ves? Efectivamente, es negativo. Esto lo vamos a corregir, de hecho. Oh, ya. Siguiente. La fuerza de 6, la resultante del triángulo de 6 toneladas va a estar a 1/3 de A, que sería donde estamos haciendo nuestro centro de momento. 1/3 de la distancia, y la distancia de esta misma carga es de 4. Entonces, por eso es 6 por 4/3. Ya. Luego acá descompuse el trapezoide en una parte vertical y una parte horizontal. ¿Ya? La parte vertical es de 8 toneladas y va a estar por 1, que sería la mitad de 2. Y la parte triangular que va a estar a 1/3 de la distancia total del triángulo, que sería 2/3. ¿Ya? Después, directamente pongo la resultante total de la carga distribuida que está sobre el techito. ¿Ya? Vamos a decirlo así. Y cuánto de momento tiene. En este caso va a ser cuánto, allá, cuánto de brazo de palanca tiene. Entonces, si era 7, la mitad va a ser 3,5. Aquí están las dos componentes de mi fuerza de 3 toneladas que está acá. El momento puntual de 11 toneladas, que como es antihorario es negativo. Y aquí, ojito, algo nuevo igual. Acá en el problema, ya, vemos que es una carga. eh, ¿Qué carga es? Es una carga distribuida axial. Bien. Pero ¿qué tipo de carga? ¿Será un rectángulo? ¿Será un triángulo? ¿Será un trapezoide? Como les dije que lo podemos distinguir del anterior ejercicio, del resumen que les puse, lo pueden distinguir dependiendo de cuántas cargas les pone acá y cómo les pone las cargas. En este caso, como nos puso solo una Q, significa que solo va a usar esa Q, esta, este, este, esta carga, esta carga axial. Si aquí hubiese un Q6, métanle, ¿ya? Y ambos son distintos de cero, ¿ya? Entonces ahí había un trapezoide. Pero si les pone Q6 y les pone que el Q6 va a ser cero en el problema, siempre va a ser cero, entonces eso es un triángulo, ¿ya? Acá entonces tenemos un rectángulo que va a tener una intensidad de carga de 5, ¿ya? Esto acá no se lo, acá me lo salté un poquito, a disculpar, pero ¿cómo entonces hallo la resultante de esa carga distribuida? De la misma manera que hemos hallado las distribuidas de las otras. Multiplico por la distancia en la que está distribuida. Y aquí es donde puede venir la confusión, ¿ya? Porque uno piensa, como está echada, como está axial, entonces se estaría distribuyendo quizás en esta distancia, en una distancia infinitesimal, pero no, en lo que se está distribuyendo es en esta distancia de acá. Entonces sería S5 por 2, que sería igual a 10. Esa es la resultante. ¿Y en qué parte se va a hallar? Se va a hallar a esta distancia, ¿ya? Se puede mover alrededor de toda esta longitud por si acaso. Eso no importa, ¿ya? Lo que importa es que esa siempre va a estar en este punto, ¿ya? En el mismo punto donde estaba distribuida, en ese mismo punto va a estar, ¿ya? Y obviamente, claro, por transmisibilidad se puede mover alrededor de esta misma, pero eso no va a afectar en nada. Entonces va a ser 10
¿Pero por cuánto? Por 1, porque esa es la distancia que tiene el brazo de palanca que genera. A ver, y como va a girar de esta manera, va a ser positivo. Y finalmente esta fuerza de 8 toneladas que está en J, que va a girar de esta manera y va a ser positivo. La distancia en la que se distribuye va a ser 1 más 2, 3, más 4, 7, más 3, 10. Ya. Ese análisis les puede tomar hasta incluso media hora a 40 minutos. Es la principal trampa en estos tipos de ejercicios que presenta el ingeniero. Y entonces tienen que estar muy, muy atentos a esto y hacerlo bien detallado, ¿ya? Tengan mucho cuidado con esto y analícenlo muy bien, porque como pueden ver son hartas variables y en lo que se equivoquen ya fue su ejercicio, ¿ya? El resto va a estar mal, el resto no va a coincidir y ahí fregaron. Ahora, todo eso es para la parte de esfuerzos externos. Ahora vamos a analizar un poco antes de comenzar los esfuerzos internos. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos que transformar primero, eh, uy, vamos a transformar primero la parte izquierda, es decir, la transformación de la carga de la barra CD, ¿ya? De la barra CD tenemos mi intensidad, perdón, mi resultante de 3 toneladas, ¿ya? La cual yo transformo en sus dos componentes Rx y Ry, que son estas dos de acá. Luego estas componentes despejo de la fórmula de los rectángulos, de las cargas rectangulares, la Q, QY y QX, y recién estas dos son lo que yo voy a usar en mi problema, ¿ya? Esto que les estoy encerrando en rojo, estas dos cargas, esto es lo que yo recién voy a usar en el análisis de esfuerzos internos. El Q, un QY y un QX de 0,5, ¿ya? A ver, ya. Vamos a, perdón, es QY, esto, y esto, QX, ya. Muy bien. Esto es para la parte izquierda. Ahora para la parte derecha se hace exactamente lo mismo, ¿ya? Solo que acá nuestros ángulos van a ser distintos. En el anterior ambos eran de 45, por eso sería lo mismo. Acá ya no van a ser 45, ¿ya? Pero se hace el mismo procedimiento. Jalan la resultante de su carga distribuida, la descomponen en una componente en X y una componente en y esa componente en X y en Y la despejan su intensidad de carga Q para ambas, para la horizontal y para la vertical, y esas dos fuerzas son las que ustedes van a usar en su análisis de fuerzas. ¿Ya? De ahí en adelante, bueno, primeramente, ¿hay alguna duda, alguna parte? Aún no hemos entrado al ejercicio salvo los esfuerzos externos, ¿ya? Pero hasta ahí son apenas 20 puntos de su examen, de su ejercicio, mejor dicho. ¿Hasta ahí alguna duda? No, que no, que de verdad tengo un presentimiento brutal que un ejercicio similar a este les pueda entrar, viendo cómo ha estado en anteriores años y cómo a veces cambia y repite. Ya. Ahora, el tramo AB. Este es el sistema de ejes, por si acaso, estamos siguiendo. El sistema es local, ¿ya? Entonces, las fuerzas verticales van a ser normales y las fuerzas horizontales van a ser cortantes y van a generar momentos, por ende, ¿ya? Eso es lo que tenemos acá. Acá teníamos una carga, una carga triangular, pero por la manera en la que está descendiendo el corte, ¿ya? Nuevamente, el dibujito. Este es más o menos lo que tenemos acá. Perdón. Esto así.
Esto es lo que tenemos ahí, ¿ya? Pero por la manera en la que está descendiendo el corte, que va de esta manera y va yendo así, aparente- aparen- aparentaría que en vez de tener un triángulo apenas, tengo un triangulito chiquitito acá y un rectángulo. La siguiente, nuevamente, voy a tener un triángulo un poco más grande, este corte, y un rectángulo mucho más delgadito. Así hasta que llegue al final, y al final voy a tener solo un triángulo. ¿Qué me quiere decir este mini análisis que he tenido, que he realizado? Que la parte triangular va a ir aumentando a medida que la parte rectangular va a ir disminuyendo. Necesito hallar dos relaciones que me cumplan con ese análisis, ¿ya? Y eso es lo que tenemos acá, donde, como siempre les digo, siempre hallen primero la parte triangular, que en este caso va a ser, ah, que en este caso va a ser, eh, ahí está, Q', que a nosotros a Q' le decimos a la parte triangular, simplemente va a ser relacionar triángulos, ¿ya? Por semejanza de triángulos. Vamos a hallarla. Y Q', que sería la parte rectangular, que sería restar la intensidad de carga original, menos la parte triangular, que quiere decir que a medida que yo voy avanzando, que esta Q' vaya creciendo, esta va a ir decreciendo, ¿ya? Que eso cumple con el análisis que acabamos de hacer. Ahora ya con estas dos, con la parte rectangular y la parte triangular, procedo a hacer mi análisis eh, de momentos, ¿ya? Como pueden ver, se hace cada vez más largo. Primero, este 3/8 ya es la resultante de la parte triangular, porque yo agarré y hice 3/4 de x por x medio. Sería, va a tener la resultante de la parte triangular multiplicado por su brazo de palanca. Sería 2/3 con respecto al corte, menos la resultante de la parte triangular, la resultante de la parte rectangular, multiplicado por su brazo de palanca, que sería la mitad. Y acá al final está la carga puntual, que está multiplicado por un brazo de palanca X. Simplificando todo esto, llegamos a esta expresión más sencilla. Y derivándola tenemos el corte. Y acá las normales se mantienen constantes. De -25 porque está comprimiendo y la compresión le vamos a decir que es negativo. Muy bien. Hasta ahí no ha sido nada nuevo. Y de igual manera va a ser con el siguiente tramo, el tramo BC. Tenemos en un voladizo un trapezoide, ¿ya? Donde, analizando este trapezoide, tenemos que la parte más baja está justamente la conocemos, está al inicio. Entonces podemos decir que esa parte bajita, pues se entiende mejor dibujándola. Esto es lo que tenemos acá. Y lo que tenemos son distintos cortes realizados de esta manera con un sentido que va así. Ahora, en el primer corte, ¿qué podemos observar? Vamos a observar una parte rectangular y una parte triangular. Y en el segundo corte, ¿qué podemos observar? Podemos observar una parte rectangular nuevamente y una parte triangular que fue creciendo un poquito, ¿no? Pero que creció. Así hasta llegar al final donde voy a tener una parte rectangular y una parte triangular nada más. Pero ¿qué podemos ver de esas dos relaciones que hemos hecho, que hemos dibujado? Vemos que la parte rectangular no cambia en lo absoluto a lo largo de los cortes. Vemos que se mantiene constante, ¿ya? Cuando el lado menor del trapezoide está al inicio de nuestro tramo, la parte, la parte rectangular se va a mantener constante, no va a variar. Y lo único que va a cambiar o va a crecer va a ser la parte triangular, que en este caso es Q''. Le cambié el nombre por anuncio, pero eso.
Entonces, una vez hallados las dos Qs, procedemos a hacer primero nuestra relación de momentos, nuestros momentos, nuestra ecuación de momentos. Acá esto va a ser un medio por un medio, y va a ser un cuarto de x al cuadrado, que es la resultante de la parte triangular, por un tercio, que es la distancia que tiene con respecto al corte, menos 4x, que es la resultante, por x medio, que sería el brazo de palanca. Desarrollándolo, llegamos a un resultado, la derivada de momento con respecto a x del corte, y la normal, como no hay ninguna fuerza, se mantiene cero. Ahora, ya estamos llegando a la parte que quiero. Largo. A ver, este, aquí tenemos un nodo en C. Hacemos la sumatoria respectiva de sus fuerzas de momento vertical y horizontal. Cuando yo me refiero a vertical y horizontal, poquito, yo lo hago en un sistema de ejes global, ¿ya? En el sistema que coincide con estas hojitas, por así decirlo, ¿ya? No lo hago en un sistema inclinado o lo hago así, lo hago en un sistema de ejes global, ¿ya? Para que se pueda entender qué es vertical y qué es horizontal. Y principalmente para poder ordenarme y seguir con el paso siguiente, que sería la transformación en C, ¿ya? Ahora, aquí sí hay una gran variación, ¿ya? Aquí sí se viene lo feo. Al principio del problema, esta parte de acá, nosotros la llamamos, creo que esto es phi, ¿ya? Bueno, si no es phi, es algo. Y esta otra parte de acá, que es el ángulo que forma con respecto a esto, le llamamos lambda. Ahora, con esos dos ángulos, yo voy a descomponer estas dos fuerzas en fuerzas que sean verticales y horizontales y que coincidan con el sistema de ejes local que tengo en la barra CD. Ya vamos a inclinarlas básicamente, transformarlas. Y aquí sí influye bastante cómo ustedes lo descomponen. Les voy a hacer recuerdo de dos cosas. La primera, cómo saber qué ángulo corresponde a cada cosa. Y la segunda, cómo de descomponer estas cargas, ¿ya? La primera, ¿cómo saben qué ángulos corresponden acá? Ustedes ya saben, ustedes lo que hacen al transformar es interponer los dos sistemas de ejes que tienen. En negro acá les estoy dibujando el sistema de ejes global y en rojo les voy a dibujar el sistema de ejes local, ¿ya? En esos dos sistemas de ejes, donde nosotros estamos yendo del global, o sea, del negro al rojo, ¿ya? Tienen unas cargas de este estilo, ¿ya? Que están sobre el sistema de ejes global y tienen que transformarlas a un sistema de ejes este, local. Este sistema, las líneas de este sistema, vamos a extenderlas un poquito más para poder entender y tener el mismo dibujo, ¿ya? Van a ir de esta manera, donde yo conozco el ángulo que está acá y conozco este ángulo que está acá, donde este sería, creo que le dijimos phi, no, al revés, donde este sería phi y este sería lambda. Ahora, ¿cómo saben qué ángulos corresponderían o acá o acá? Eh, yo les sugiero algo llamado método de la flor, digámosle, y es que si ustedes tienen los dos ángulos que tienen en un cuadrante, por ejemplo, acá tengo que primero viene phi y luego viene lambda, lo mismo va a suceder en los siguientes, siguiendo un sentido antihorario para no chocar. Es decir, si aquí es phi y aquí es lambda, aquí va a volver a ser phi, y aquí va a volver a ser lambda, y aquí va a volver a ser phi, y aquí va a volver a ser lambda, y aquí va a volver a ser phi, y aquí va a volver a ser lambda. Y nuevamente cuando lleguemos acá, phi, lambda, phi, lambda, phi, lambda.
Este método es como, no sé, una flor, si quieren decirlo, o sea, hacemos un recorrido por todos los cuadrantes y les damos ángulos, que como pueden ver es simplemente lo mismo que se repite en cada cuadrante, siguiendo ese mismo orden, ¿ya? Y de esa manera pueden determinar qué ángulos hay acá, pi y lambda. Y ahí pueden obviamente usar el ángulo que a ustedes les resulte más cómodo. A mí me gusta usar, eh, yo me ordeno dándole siempre a las verticales el ángulo de seno y a las horizontales el ángulo de coseno. Creo que eso es algo que mayoría de nosotros hace por comodidad, es decir, hacerlo los ángulos con respecto a la horizontal, que en este caso sería la horizontal local, que sería esta de acá. ¿No ven? Lo mismo que hacemos para el sistema de eje global, pero para un sistema de eje local. Nada más. Y lo segundo, cómo se descompone. ¿Ya? Esto es una cosa igual que tienen que saberla bien. ¿Cómo sabemos los sentidos de estas fuerzas que tenemos acá? Supongan que tienen una fuerza cualquiera, ¿ya? Y esta fuerza es una fuerza inclinada, es decir, estás cayendo sobre un plano inclinado y yo necesito descomponerlo, ¿ya? Donde yo voy a tener un punto de inicio y un punto final, ¿ya? Y yo sé que mi sistema de ejes, eh, al que yo estoy transformando, yo sé cuáles son sus sentidos verticales y horizontales. ¿Ya? Está- ah, Entonces yo voy a descomponerla en estos dos ángulos. Pero ¿de qué manera? ¿De qué sentido? ¿Qué sentido va a tener la flecha? Ahí está el problema. Entonces, el primero pueden hacerlo de dos maneras. El primero, o parten del punto de origen de su vector o de su fuerza que estén descomponiendo. Y pueden partir con este sentido o con este sentido. Hagámoslo con ambos. Con el sentido vertical. Parto, hasta llegar al punto donde yo estoy. Y ahí dibujo la flecha. ¿Ya? Hagámoslo con la fuerza, con la otra fuerza, con la fuerza horizontal. De la misma manera, parto, hasta coincidir con el punto final de mi eje. Y ahí la flecha. Y el otro sentido va a ir desde el punto final del anterior vector hasta el punto final del vector que yo estoy descomponiendo. Es decir, voy así, parto y ahí viene la flecha. Y de la misma manera, con el otro, parte del punto final de la anterior flecha y termina en el punto final del- de la fuerza original. Y como pueden ver, hágase del sentido que se haga, van a tener los mismos sentidos, van a tener las mismas magnitudes. Esto se llama paralelogramo de fuerzas, ¿ya? Esto es ISO 1 y no lo tienen que olvidar por nada del mundo en toda su vida universitaria. Entonces, de esa manera se descompone y de esa manera obtienen los sentidos de sus componentes. Ahora, volvemos al ejercicio. Tenemos fuerzas verticales primas, donde va a ser menos 102 por seno de, estamos aquí usando pi, más 16 por seno de lambda. Sería esto acá. ¿Por qué este es negativo? Porque esta fuerza, como está yendo acá, si nosotros la descomponemos, vemos que su fuercita está yendo así, hacia abajo. Y hacia abajo con este sistema de ejes locales es negativo. Y el otro está yendo hacia arriba, por lo tanto es positivo. ¿Ya? Y luego la sumatoria de fuerzas horizontales. Ambas se descomponen de esta manera. Si nosotros las descomponemos ambas, una va hacia abajo y la otra va hacia arriba, va hacia la derecha. En las que son horizontales, ambas van hacia la derecha y por ende ambas se van a sumar. Un truquito o algo que yo les digo así de entrada es que siempre, ya sea cuando estén haciendo sumatorias de fuerzas verticales o horizontales, prima yo le pongo para hacer distinción que no es el mismo sistema de fuerzas que tenemos, es que siempre o en la vertical o en la horizontal, alguno de esos dos se van a restar mutuamente.
y el otro se van a sumar, como podemos ver acá. Entonces, porque típicamente las fuerzas siempre van a venir eh, como cambian, como están en distintos cuadrantes, siempre van a tener algo en común, por así decirlo. Una de sus componentes van a tenerla en común y esa componente se va a sumar y la otra normalmente se va a restar. Algo que nunca, nunca van a ver, eso sí, y ahí viene el otro truco, es que en ambas se sumen las dos componentes. Es decir, en la fuerza vertical prima ya digamos que se sumaron estas dos fuerzas. Pero si en la otra ven que se está sumando, le están pelando en algo, ¿ya? No se pueden sumar en ambas sumatorias, no se pueden sumar ambas componentes. En por lo menos una de esas se tiene que restar una con otra, ¿ya? Es, como les digo, es bastante, pero por el momento, eh, si bien algunos no le están entendiendo del todo, necesito que por lo menos estén en el hilo, o que estén por lo menos viendo hacia dónde está yendo y que pregunten sus dudas si se lo están entendiendo bien. Ya yo sé que lo van a repasar luego cuando haya su examen o lo van a ver cuando estén en su examen, pero por lo menos que ahorita lo estén captando y tengan algo de duda. Entonces les pregunto, ¿tienen dudas? ¿Tienen alguna pregunta? Algo que no les haya quedado claro. Repiten, pueden preguntar. Ok, aparentemente no hay dudas. Esperemos la cierta. Uh, ya, estamos acá. Ya, vamos a borrar y vamos a seguir. Ahora aquí, esta parte va a mantener la misma. O sea, va a ser lo mismo, ¿ya? Como les dije al inicio, nosotros descompusimos la fuerza que había acá, ¿ya? En una horizontal y una vertical, ¿ya? O una eh, tangencial y una axial, ¿ya? Usemos términos más técnicos. Y estas dos van a ser distribuidas y van a nacer de una rectangular. Entonces, también su comportamiento va a ser el mismo que una rectangular, ¿ya? Si aquí, por casualidades de la vida, aquí ustedes tienen un triángulo, lo que se distribuya va a ser también un triángulo así, y aquí va a ser un triángulo. Es decir, ¿y cómo saben cuál sentido va a ser cero y cuál no? Se guían de la parte que tengan vertical. Si aquí ven que este extremo, el izquierdo, es el cero, de igual manera aquí sería ese extremo el que sea igual a cero, y el otro sería el que sea distinto de cero, ¿ya? Ojito con eso, ¿ya? También hay otro análisis que tienen que hacer, obviamente, si es que tienen triangulares, cuando sea así distribuida, ¿ya? A ver, primero veamos esto, y ahorita les explico. Momentos. Tengo mi carga de 0,5 que va a estar multiplicada por x para ser resultante. Espera, era x. Tengo mi resultante de 0,5, digo, mi intensidad de carga de 0,5 multiplicado por x para ser resultante. Y su brazo de palanca de x va a ser igual a x medio. Multiplicando estos dos para obtener momentos, me sale que esto va a ser 0,5 sobre 2 por x al cuadrado. Y luego están las otras dos fuerzas, la puntual y el momento. Saco la respectiva, el último momento, la carga, derivo esta ecuación y obtengo el cortante. Luego obtengo el resultado y me voy a la normal, que es lo diferente. En la normal, como les dije, eh,
Bueno, esperen un ratito ya. Ah, bueno, les voy explicando. En la normal, lo que ustedes tienen es una carga distribuida. Y si pueden poner un poquito de atención aquí, verán que tienen una cierta similitud la cortante y la normal. Y es un detalle que yo les había mencionado la anterior clase. ¿Ya? No la tengo ya. Continuamos. Como les decía, ahí está, ya lo pillé lo que quería. Ya. Les mencioné un detalle. Cuando se trata de normales que están, o sea, de cargas distribuidas axiales que nacieron de una carga rectangular, su, esta simplemente tienen novela carga distribuida, ¿ya? Tienen una carga distribuida en X y una carga distribuida en Y. Lo único que hacen es básicamente hallar una fórmula eh, como si quisieran hallar su resultante, ¿ya? En este caso, esta es de 0,5 y esta va a ser de 0,5, ambas son la misma, ¿ya? Ahora, para la QY es bastante claro cuál va a ser su longitud, ¿no? Su longitud Y, vamos a decirle, va a ser X. Y la longitud en X también va a ser, eh, la longitud en X también va a ser X. Esto podría ser un poco medio no contraintuitivo, porque como una fuerza que está en X se va a distribuir en X, es como que no tiene sentido. Pero el mejor ejemplo que les puedo poner de cómo pueden imaginar esto en la vida real son con los pilotes, ¿ya? Donde la intensidad que está, bueno, donde las fuerzas que ejerce el mismo suelo van variando dependiendo de la profundidad a la que esté este mismo, ¿ya? Y bueno, eso es un poco saliendo de tema. Lo que en sí les quiero decir es que cuando ustedes tengan, y en, mejor dicho, para el que me dijo que iba a hacer primero hallar la cortante y luego integrarla, ¿cómo hallas la cortante acá, a ver, en este caso? Hallas simplemente las fuerzas, o sea, las fuerzas que te generen corte, ¿no? En las fuerzas que sean horizontales. Entonces, si tengo una carga Q de 0,5, multiplicándola por su longitud, que va a ser X, esto de acá ya es una fuerza que me genere corte, ya es una fuerza que me genere, que sea vertical con respecto a mi sistema de ejes local. Y esta de acá igual, ¿no ven? Esto de 60. Lo mismo sucede para las normales. Acá yo pongo las fuerzas que me generen compresión o tracción.
es decir, que me generen normal, ¿ya? Que en este caso la única que existe, bueno, las dos únicas que existen serían eh, la distribuida y la que tenía aquí al inicio. Entonces, parece contraintuitivo, entonces tengo, si acá tengo la carga, la intensidad de carga Q, tengo que multiplicarla por la longitud en la que está, y eso ya va a ser una normal, ¿ya? Y esto de acá, bueno, esto ya es normal de por sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser si en todo caso, en vez de tener acá un rectángulo, acá fuese un triángulo? Importante, importantísimo, y ambas son triangulares. En lugar de estarse multiplicando por X, ¿por cuál creen que se multiplicaría? Por X primero, por X medios y luego por X. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que vean y quiero que relacionen muy bien la similitud que hay entre cortes y normales. Cortes y normales no son más que fuerzas verticales y horizontales, ¿ya? Por lo que normalmente sus ecuaciones tienen similitudes si es que son sometidas a los mismos tipos de esfuerzos. Comúnmente, ¿qué es lo que hay? Fuerzas verticales y fuerzas horizontales, donde entonces el cortante se mantiene constante y la normalera constante. Pero en este caso, como yo estoy distribuyendo, como yo estoy sometiendo a ambos sentidos a fuerzas distribuidas, ambas de igual manera van a reaccionar con ecuaciones que tengan grados superiores a cero, a una constante, en este caso 1 y en este caso 1, ¿ya? Entonces quiero que nos desprendamos un poco del concepto de derivar momento para sacar corte, solo para entenderlo, porque esto a fines prácticos es lo mejor que hay, en vez de estar integrando. Aquí, si quisiéramos sacar corte de manera directa, lo que tenemos que hallar son las fuerzas que me generen corte. Bueno, algunas bibliografías le dicen V. Y acá, lo que me genere normales. Si yo tengo una carga distribuida, ¿ya? Que está así, que tiene un Q y tiene una L. Si quiero sacar una resultante, simplemente multiplico Q por L y tengo su resultante, y esta resultante va a ser vertical y me va a generar corte con respecto a mi sistema, ¿no ven? Ahora, para una fuerza que sea axial, esto no es muy simple, no se ve a simple vista, pero sigue el mismo concepto, porque es una fuerza Q, una intensidad Q que se distribuye en una L, donde es la misma fórmula. Va a ser un Q por L, donde en este caso la L va a ser X y la Q va a ser, bueno, lo que tengamos. Haciendo esta distinción, ¿ya? Vamos a borrar esto. Nuevamente, si fuese una triangular, si de casualidad les toca una triangular, ¿qué tenemos? Q y L, ¿no ven? Donde la resultante de este triángulo va a ser Q por L sobre 2, ¿no ven? Nada más. Y si fuese así, triangular, pero axial, donde aquí tengo un Q y aquí tengo un Q0, vamos a poner, o sea que aquí es 0. O sea, está yendo en el mismo sentido que esta otra de acá, pero no lo podemos visualizar. De la misma manera, esto sería Q por L sobre 2, ¿ya? Pero acordémonos que normalmente cuando nosotros hacemos el estudio de las ecuaciones, o sea, cuando nosotros hacemos las ecuaciones de esfuerzos internos, esta Q nosotros no es algo que tengamos como dato, ¿no? Tenemos que hallarla con semejanza de triángulos. De la misma manera, esta Q de acá, ¿ya? Esta Q se halla por semejanza de triángulos. Si ustedes la tienen ahí, este, les digo esto en caso de que estas dos sean distintas. O sea, aquí, como son ambas 0,5, pueden usar la misma para ambos despejes. Pero en el caso sean distintas, ¿qué van a hacer?
¿ya? Para esta fórmula, esta va a manejar un Q rectangular, digo, un Q, perdón, no rectangular. Un Q, mm, ¿qué nomenclatura le podemos poner? Un QV. Y esto de acá, no, un QT, T tangencial, ¿ya? Y esto va a manejar un QA de axial. Esperen, creo que era, bueno, un QP de perpendicular, mejor. Eso. P de perpendicular y A de axial. Creo que tangencial era otra cosa. Ya. QP de perpendicular y QA de axial. ¿Ya? Donde esta Q obviamente ustedes la hallan por semejanza de triángulos. Donde la semejanza de triángulos, ¿qué era? En este caso está QP, que sería un corte, ¿no? Aquí estaría un QP. Suponiendo. Este QP va a ser Q sobre L por X. ¿No? Y esta QA que van a tener acá, que va a ser en un corte imaginario que no se va a poder visualizar, ¿ya? Va a ser de igual manera. QA va a ser igual a Q por L sobre X, ¿ya? Q por L sobre X, ¿ya? Entonces, en este caso, como son la misma Q, pues se mantiene igual. Y creo que se va a mantener igual siempre, ahorita que me estoy poniendo a pensar. Pero así nacen las Qs que ustedes tienen que usar para esta fórmula de acá, que voy a poner en amarillo, ¿ya? Si esto es en el caso de que ustedes tengan triangulares. Si tienen una triangular, tienen que hacer esto sí o sí. ¿Y qué pasa si tienen una tangencial? Digo, un trapezoide. Pues hacen para la parte triangular y para la parte rectangular, nada más, ¿ya? O sea, hacen lo que tenemos en el ejercicio que está en el Power y hacen lo que les acabo de dibujar, ¿ya? Bueno, eso. Este análisis es algo bastante peculiar y se los pongo ahí para que lo tengan muy en cuenta, ¿ya? Pero fuera de ese gran análisis, el resto del ejercicio se mantiene igual. Pero vamos a la siguiente truquito, otro truquito más que ya les vengo diciendo. Cuando ustedes tienen, este, cuando, oh, ok, ya, eso. Cuando ustedes tienen, en este caso, seguimos en la barra CD por si acaso. Acá nosotros teníamos dos fuerzas, una vertical y una horizontal de este sentido. Y acá tengo solo una resultante vertical. Yo hago lo que me gusta llamar una transformación directa. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros determinar de manera directa o por puntos, bueno, no por puntos, pero sí de manera directa, que, que me llega a, en un punto D, ¿ya? En este punto, en el caso del que estamos estudiando, lo único que hago es simplemente hacer el análisis de las fuerzas que hayan en todo ese tramo. Entonces, en este caso tengo dos fuerzas al inicio en C y una fuerza en la mitad de la barra CD. Y lo que hago es sumar lo que haya al inicio y lo que haya entre medio. Si no hay nada, entonces no se suma nada. Y lo que haya al final, es decir, en el punto D, en este caso, va a ser lo mismo. Pero en este caso, va a ser 102, se va a mantener igual. Pero este 16 se va a restar con este 3 y voy a tener 13,88. Por eso le digo transformación directa, porque lo hacemos de manera directa, que es lo que va a llegar en ese punto, ¿ya?
Esto funciona para fuerzas verticales y para momentos. Si ustedes quisieran hacer lo mismo para momentos, tendrían que llevarlas las tres fuerzas, el momento que ustedes saquen, las tendrían que llevar a ese punto D, ¿ya? Por si acaso, tanto fuerzas verticales como horizontales. Pero nosotros ya sabemos el momento, ¿no ven? Del anterior tramo ya sabemos cuál es el último momento. Para eso nos sirve. ¿Por qué lo hacemos de esta manera y no de la otra? Porque si no fuese así, tendríamos que transformar estas fuercitas que teníamos en este sistema de ejes local a un sistema de ejes global para luego volverlo a transformar a un sistema de ejes local, ¿ya? O sea, tenemos que hacer dos transformaciones. Y los que son más capos podrían quizás hacer una diferencia de los ángulos que se tienen entre el sistema de ejes local, el sistema de ejes local 1 y el sistema de ejes local 2. Y podrían hallar un ángulo directo que ustedes pueden sacar para directamente transformar, perdón, del tramo CD al tramo de E. Ya he probado, es bastante chiposo, sí se puede, por supuesto que se puede, pero es muy chiposo. Entonces, por eso directamente, en vez de estar haciendo dos transformaciones o tres transformaciones en una, les digo, hagan una transformación directa, ¿ya? Y de ahí recién esto que ya va a estar en sistema de eje global, lo transforman como hicimos al principio en un sistema de eje local. Y estuvo, ¿ya? Entonces, ese es el siguiente paso, la transformación en D. Esto, estamos aquí ahorita, ¿ya? Acá lo mismo, teníamos una fuerza aquí, le decíamos tita, y esto de acá creo que esto es gamma, ¿ya? Bueno, bueno, ahí está. De la misma manera, a mí me gusta que las fuerzas verticales sean, a mí me gusta que las fuerzas verticales, espera un ratito, sí, está bien. A mí me gusta que las fuerzas verticales siempre sean seno y las fuerzas horizontales sean coseno, ¿ya? Ahora, obviamente, con esta distribución y con el sentido que sigue, que sería sería al revés, ¿no? Las cosenos serían las verticales y las senos serían las horizontales, ¿ya? Pero bueno, esas son ciertas cosas. La cosa es que me gusta que ambas o sean seno o ambas sean coseno, ¿ya? Pero no seno y coseno en uno y seno y coseno en el otro. Pero bueno, eso es al final dependiendo del mejor manejo que cada uno tenga. ¿Ya? A mí me gusta manejarlo de esa manera, que ambas sean la misma. Y haciendo esa relación de ángulos de trigonometría, tienen las dos fuerzas verticales y horizontales que van a ir en el tramo de E. Nuevamente, a mí me gusta poner los sentidos acá de las flechitas para ubicarnos cómo están yendo esas dos fuerzas. ¿Ya? Siguiente tramo, de E. Aquí está lo primero que les estaba diciendo. Como en el anterior, o no, como el anterior ángulo, en el anterior tramo CD, ambas eran 45 y 45 grados. Acá son distintos ángulos, ¿ya? Son distintos ángulos, entonces, por ende, las fuerzas van a ser distintas, ¿ya? Las intensidades ya de por sí eran distintas, entonces los Qs van a ser distintos. Y eso es lo que yo les decía al inicio, ¿ya? Cuando las Qs sean de distinta intensidad. En el primero, en el tramo CD, era 0,5 y 0,5 y no importaba mucho, ¿no ven? En cambio, acá va a ser 0,639 y 0,48. Entonces, no pueden usar la misma relación de triángulos. Perdón, me estoy saltando unas cosas. Estoy hablando ahorita de que sí, ¿qué pasa si les toca un triángulo en vez de un rectángulo? Si ustedes tienen un triángulo y tienen esto mismo que son ángulos distintos, entonces el ángulo métanle que QX va a ser distinto de QY. Entonces, ahí esa relación que hicimos al inicio, bueno, no al inicio, sino en las anteriores diapositivas, de cómo sacar los esfuerzos internos, tanto cortantes y normales, van a usar dos Qs distintas, ¿ya? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿ya?
Pero bueno, como acá son ambos rectángulos, no hay mucha complicación que digamos, ¿ya? Entonces esto va a ser 0,639 por x medio. Y estas son las dos fuerzas, tanto puntuales como momento. La derivada de esto con respecto a x va a ser mi cortante. Y la parte de las normales va a ser 0,48, que va a ser la intensidad de carga, por x, que va a ser su distribuida o su L. Y con eso vamos a hallar la ecuación que me produce normales. Nuevamente, si fuese triangular, si esto nace de una triangular, en vez de ser Q por L, va a ser Q por L al cuadrado. Pero esta Q nosotros normalmente no la conocemos. La Q en un triángulo, acuérdense que va variando, entonces tengo que hallar esta Q de una relación de triángulos, ¿no ve? Q', a ver, Q', L por X, ¿no? Entonces ahí en las normales van a tener una ecuación de segundo grado si es que nace de una triangular, ¿ya? Ojito con eso. Hacemos eso, hallamos los tres esfuerzos internos y los llevamos. Nuevamente, acá vamos a hacer otra vez uso de la transformación directa para no tener que estar transformando estas fuerzas en el ángulo. Pueden hacerlo, les va a salir lo mismo, ¿ya? Pero nosotros, para ahorrar tiempo, le metemos la transformación directa, donde, nuevamente, ponemos qué fuerzas tenían el punto D, que es el punto inicial, y le sumamos o restamos las fuerzas que hayan en toda esta barra, y la suma va a ser lo que hay en el punto E, ¿ya? En este caso, 102, la horizontal se mantiene igual, y la única que cambia va a ser la vertical, que se va a restar con esta fuerza de 4. Pongo los sentidos y qué es lo que me queda en el último punto, y sigo avanzando, ¿ya? Tramo EF. Ya de aquí en adelante, lo feo ya pasó, ¿ya? Lo feo ya pasó. Si ustedes ya pasaron esta parte, ya pueden estar más tranquilos, ¿ya? Esto era lo feo de este examen, esas transformaciones horribles. De aquí en adelante es lo mismo que hemos estado viendo, ¿ya? Con fuerzas, con puras fuerzas puntuales, si se dan cuenta. Entonces el momento va a ser 9,88 multiplicado por su brazo de palanca menos el momento. La derivada del momento con respecto a x va a ser el corte. Y la normal va a ser 102. Luego, obviamente pasan los tres esfuerzos al siguiente punto, ¿eh? FG va a cambiar su sistema de ejes, ya no va a ser coincidente el local con el global, va a girar de esta manera, ¿ya? O va a girar unos 270 grados aproximadamente. No, va a girar 360 grados, de hecho. No, ¿eh? No, eso sería lo mismo. No, sí sería eso, sería 360 grados. 90, 180, 170, sí. Uy, no, perdón, 270 grados, ¿ya? Y va a tener donde las normales van a ser cortantes, digo, las horizontales van a generar corte y las verticales van a generar normales, ¿ya? Pero nuevamente, siguen siendo puras fuerzas puntuales, entonces podemos hacerlo de manera directa, ¿ya? Aquí lo nuevo, vamos a decirle, viene en el tramo EF, ¿ya? Esto lo pueden revisar si quieren más a detalle en el video y en el PDF, les voy a pasar. Pero acá viene lo diferente. En el inicio nosotros, ¿qué teníamos? Teníamos Q y decía el problema que esto era igual a 5, pero esto estaba distribuido así. Entonces prácticamente me está dando directo eh, la intensidad de carga con la que yo debo trabajar mi ecuación, ¿ya? Está bien, está una belleza eso, de hecho, porque directamente puedo agarrar y decir, bueno, no hay momento, no hay cortante, pero sí hay normal. Y esa normal, va a ser, como les dije, 5
multiplicado por L, que L va a ser X, ¿no ven? Para tener la resultante que me genera normal. Y el sentido, como estamos yendo de izquierda a derecha y hacia este sentido, está comprimiendo, ¿no ves? Porque está yendo hacia el corte. Así véanlo, ¿ya? Está yendo hacia el corte, entonces está comprimiéndolo y es negativo, porque compresión para nosotros es negativo, ¿ya? No nos gusta la compresión a nosotros. Entonces, tenemos esta ecuación que va a ser lineal. Reemplazamos en el último punto y eso lo llevamos al punto o al nodo H, ¿ya? Donde tenemos 5 y las tres fuerzas que teníamos al inicio. Hacemos la sumatoria de estas tres en el sistema global y hacemos el penúltimo tramo HG, ¿ya? Nuevamente acá seguimos teniendo fuerzas puntuales. Como pueden ver, lo feo estaba en todo esto de acá, porque de aquí en adelante simplemente fuerzas puntuales. Los mismos análisis, los mismos. Y al final de todo les tiene que cerrar. Ah, pero aquí no es L, aquí es K. Ya. Ahora, ¿qué es lo que les puede fregar en este ejercicio? Si ustedes le pelan, va a parecer chiste, pero yo he visto. Si ustedes, oh, métanle, ustedes hicieron sus análisis, todo bonito, ¿ya? Y puede que cuando lleguen a este punto acá, les cierre sus cortantes y les cierren sus normales, pero sus momentos sean excesivamente grandes. Así métanle que ni siquiera es ya un error de uno o dos, es de 1000, de 600, así. Errores enormes que no hay manera de decir esto está bien. ¿Lo ven? ¿Dónde comúnmente es el error? En esta parte de la transformación. Aquí. ¿Qué consejo yo les puedo dar? Por eso les enseñé puntos al inicio y por eso no solo para sus próximas materias, sino para que tengan una manera extra de comprobar. Vamos a hacer el ejemplo en algún punto en particular, ¿ya? Para que vean de a qué me estoy refiriendo. Aquí está, este momento, 674.32. Este momento es el que llega en el punto D, pero esto lo hemos sacado ¿de qué manera? Con los esfuerzos que están de esta manera, ¿no ven? O sea, con los esfuerzos que están en el sistema de ejes local. Ahora, yo quiero sacar ese mismo momento, pero con las fuerzas en el sistema global. Entonces, ¿qué es lo que tengo? O sea, con las fuerzas que hayan en C y con lo extrita que hay en el medio de la barra. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Y de esta manera se los enseño para que ustedes comprueben cada tramo que vayan y comprueben que los momentos estén bien sacados cuando no están seguros, ¿ok? Es muy útil. Entonces, ¿qué había en C originalmente? Vamos al punto de atrás. ¿Qué había en C? En C yo tenía, en C yo tenía dos fuerzas. Tenía una fuerza de 25, una fuerza vertical de 25,888 y una fuerza horizontal, ¿ya? De, mm, de 102,831, ¿ya? Mi vertical y mi horizontal. Entonces, vamos aquí, a la fuercita, a esta de acá. 102 y 25,88. A ver, espero no estarme equivocando. No, perdón, mil disculpas. Aquí es 25 menos 9, 16. Y esto acá es 16. Esto es error de typeo, porque acá hemos usado 1688 por si acaso. ¿Ya? Sabía. Algo me estaba tincando de que no estaba bien.
de que estaba equivocado. Ya. Aquí esto es 16,88 y acá esto va a ser nuevamente 102,831. 30, 31. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Ya. Entonces vamos al punto que queremos estudiar. Yo quiero sacar, yo quiero que en el punto de sacar este momento, ya vimos cómo se hace la transformación directa con cargas horizontales y verticales. Entonces quiero saber cómo puedo hacerlo con momentos igual. Ah, y también tengo obviamente este momento de 411. Perdón, esto me faltaba. ¿Dónde está? Aquí está. 411. Eso ahí. A ver, 411. Y un dibujito que era así, antihorario. Ya. Esas son las tres fuerzas que yo tengo en mi sistema de eje global antes de comenzar a estudiar. ¿Ya? Entonces yo quiero sacar el momento que hay en D. ¿Y cómo lo hago? Pues de la misma manera como hemos sacado momentos toda la vida, haciendo sumatoria de momentos en este punto. Ya. Por ejemplo, escribamos la fórmula que sería. Primero comencemos con la fuerza vertical. 16,88 por, ¿cuánto es la distancia que hay en horizontal de C a D? 3, ¿no ven? 16,88 por 3. Y este sentido va a ser horario. Entonces va a ser positivo. Menos 102,831, que sería la fuerza horizontal, multiplicado por su brazo de palanca, que sería la distancia horizontal de 3. Y obviamente el sentido es antihorario, por lo cual va a ser negativo. Y finalmente, la fuerza que tenía de 411,191. Entran los tres esfuerzos internos iniciales y también me estaba olvidando esta fuercita de acá, que está en medio de la barra. Y esa fuercita sería 3 por la mitad de 3, que sería 1,5. ¿Ya? Ah, eso. Y eso sería, ahora sí, con eso más 3 por 1,5 me sale 600, exactamente, me sale 674,32. Exactamente lo que hemos sacado con el método de ecuaciones. Lo hemos sacado de manera directa. Si quieren ponerlo de otra manera, hemos hecho uso del método de puntos como para darnos una comprobante de que mi sistema, de que mis ecuaciones están bien hechas. Ya, eso era. Eso era una de las últimas cosas. Si les salió, si están haciendo, veréis, está bien. Ahora, finalmente, para terminar esta mini clase. eh, Esto sería el diagrama. ¿Ya? Ahora, quiero que noten algo. Vieron que los valores eran excesivos, ¿no? Por ejemplo, este es el mismo diagrama, solo que puesto en un programa. Tenemos valores de 600, 600, 200, o sea, tenemos valores altísimos. Pero también acá, en este tramo, tengo valores de 8,97 en momentos. Si ustedes hacen todo esto en la misma escala, les va a quedar así, con números excesivamente grandes y otros que son chiquitingos. Entonces ahí pueden jugar un poco con la escala y no dibujarlo todo con la misma escala, porque si no van a haber fuerzas que ustedes no van a poder visualizar. De la misma manera pasa con las cortantes, ¿ya? Aquí pueden ver las cortantes, esto se mantiene lineal en las dos inclinadas y constante en todo lo demás. Y aquí pueden ver lo nuevo, que sería los gráficos de las normales, donde justo en esto de acá es el único punto, y acá, donde
Mis normales no van a ser constantes y van a ser lineales. ¿Ya? Es un ejercicio largo, capcioso y muchas cosas más, pero lo que necesito es que le hayan comprendido. ¿Ya? Espero de verdad que lo hayan comprendido y si no, pues lo revisen, lo voy a subir. Eh, a ver, espera ahí. No, este ejercicio de modelo de examen da para, si lo hacemos en clase, o sea, desde cero, no acabamos por si acaso. Por eso me gusta tenerlo listo esto, porque así al menos puedo avanzar así rápido. Porque muchas de estas cosas, como toda esta segunda parte del pórtico, por así decirlo, son cosas que ya hemos visto, porque mi enfoque es que le entiendan bien a cómo se analiza todo esto. Y obviamente las mañas distintas que se realizan, para que al final todo esto les cierre. Y si les cierra, pues belleza, ya está todo bien, no tienen de qué preocuparse.